Para cerrar el bloque tenemos un gran invitado, el doctor Pedro Enrique Camp. Doctor Camp, muy conocido de todos nosotros, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en enfermedades infecciosas de esa misma universidad, certificado en enfermedades infecciosas en el Consejo Nacional de Certificación en Argentina. Actualmente es consultor honorario de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Juan Fernández de Buenos Aires. Además, el doctor es el director científico de la Fundación Huésped en Buenos Aires y desde 1988 es miembro del Comité Nacional del SIDA de Argentina. Bienvenido, doctor Camp. Con este cambia, con este y con este verde señal. Este para adelante. Para adelantar, para devolver y con este. Perfecto. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a las autoridades del Congreso Colombiano de Infectología, la jornada de virología clínica. Es un placer para mí volver a estar en Colombia, donde tuve la oportunidad de compartir con ustedes otras actividades y de ver a algunos viejos amigos. Me han pedido que hoy discuta con ustedes el tema de envejeciendo con HIV y hasta dónde puede ser considerado una enfermedad inflamatoria. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Simplemente para ver en qué mundo estamos viviendo. Esto es la distribución de población que tiene más edad, 60 años o más, en el año 2015. Color más intenso implica mayor proporción de la población. Esto es lo que se espera para el año 2050. Es decir, vamos a tener una población en general que va a ir creciendo, y esto también aplica a la población de pacientes HIV reactivos. Pacientes que antes morían sistemáticamente de una enfermedad que hoy sabemos que no es curable, pero es tratable y con la cual se puede convivir. Para darles un dato simplemente de lo que pasa en la Argentina, nosotros tenemos 6 millones de personas que son mayores de 65 años. Ahora, la semana que viene tenemos un nuevo censo, veremos los números. Y fíjense ustedes que cómo ha descendido la tasa de HIV entre personas más jóvenes, pero sin embargo creció en personas mayores. Y una cosa muy importante es que las personas mayores llegan tarde al diagnóstico, por razones que voy a discutir enseguida. Esto es de la Corte Athena de Holanda, en la cual está mostrando un crecimiento de personas mayores de 50 años del 28% en el 2010 a una expectativa del 73% en el año 2030. Por lo tanto, una persona que tiene más edad tiene más tendencia a tener comorbilidades, a tener comedicaciones y complica el cuadro clínico. La expectativa de sobrevida es muy marcada dependiendo que la persona sea HIV positiva o no y en qué momento ha sido tratada. Esta es una diapositiva vieja, pero sirve para ver que en la medida en la que fueron mejorando los tratamientos antirretrovirales, la expectativa de sobrevida fue mejor, pero con el paso del tiempo todos corremos riesgo de tener una expectativa de vida más corta. Y fíjense ustedes el estudio START, que fue mencionado, me parece, anteriormente. Es un estudio que trató de establecer si era mejor o no empezar más temprano o esperar a que cayeran abajo de 350 o abajo de 500 los CD4. Observen ustedes la diferencia entre los tratados y los no tratados. Obviamente los tratados tuvieron una mucho mejor evolución, pero particularmente si ustedes van al sector de los mayores de 50, no sé si alcanza a proyectar, no, me parece que no. El sector de los mayores de 50, la diferencia entre diferir el tratamiento o iniciarlo tempranamente es mucho más marcada. O sea que si es importante testear y tratar, es importante testear y tratar en la gente mayor. Como les dije antes, las personas mayores tienden a ser presentadores tardíos. ¿Por qué? Primero porque cuando empiezan a tener síntomas piensan que tienen otra cosa. Y cuando van a ver a su médico clínico, el médico clínico le busca con justo derecho enfermedades metabólicas, neoplasias, etcétera, y no piensa que puede tener HIV. Y en este sentido lo que hay que tener en cuenta es que, recordar una frase que alguien dijo alguna vez, que el matrimonio es probablemente la institución más perfecta que generó el género humano, pero esto era cierto cuando la gente se moría a los 50 años. Cuando la gente pasa los 50 años, muchos matrimonios empiezan a quebrarse, muchas personas mayores de 50 entran de nuevo a la actividad social, empiezan a tener actividad sexual con distintas parejas, no se consideran en riesgo porque el HIV es una cosa de jóvenes. Bueno, y entonces pasa una subestimación del riesgo de estas personas.
A lo largo del tiempo, los que tenemos ya algunos años trabajando en esto, hemos pasado por estas etapas. Hemos visto las etapas en las cuales nuestros pacientes se morían, sistemáticamente le era pre-HART. Cuando empezaron los primeros tratamientos basados en indinavir y otras drogas que ya por suerte no usamos, pudimos corregir esta situación, pero al costo de tener lipodistrofia y muchas comorbilidades. Y hoy tenemos personas que viven mucho tiempo, pero tienen multimorbilidades, fragilidad e incapacidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir los tratamientos. ¿Cuál es la patogénesis de las complicaciones crónicas de la infección por HIV? Dependen del paciente, dependen del virus y dependen también de los tratamientos. Ustedes lo pueden ver allí, ¿no es cierto? Factores individuales y sociales, muchas veces el aislamiento, el estigma y la discriminación, y enfermedades crónicas como las que están descritas en el cuadro referido al paciente. Del virus depende, por supuesto, la infección en sí misma, la inflamación, a la cual me voy a referir enseguida, y la frecuencia de coinfecciones, como virus de la hepatitis, citomegalovirus, etc. Y, por supuesto, no es lo mismo elegir una droga que otra para el tratamiento. Es decir, la patogénesis del HIV y el envejecimiento tienen algunas cuestiones similares. En ambas situaciones hay una situación de inflamación no controlada. Y entonces eso probablemente podría ser una de las explicaciones por las cuales vemos ciertas patologías en estos pacientes. La inmunosenescencia es un proceso natural. Yo recuerdo que en la facultad los alumnos nos enseñaban que el hombre envejece, el ser humano, el hombre y la mujer, envejecemos con la edad de nuestras arterias. También envejecemos con la edad de nuestro sistema inmunológico, en la cual vamos perdiendo la capacidad para nuevos desafíos y para establecer nuevas defensas para estos patógenos que nos vienen amenazando. Una discusión que no está resuelta todavía entre la gente que hace gerontología del HIV es si se trata de que estas personas tienen más patologías a edades más tempranas o simplemente tienen más patologías a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? ¿Es envejecimiento acelerado o envejecimiento acentuado? Lo que vemos es que en general nuestros pacientes, aquellos que no están controlados con tratamiento antirretroviral, tienden a tener enfermedades por ahí una década antes de lo que la tienen las personas que efectivamente están bajo tratamiento. Y sobre todo comparado con los HIV negativos. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con las comorbilidades? Bueno, están ahí descritos, no se los voy a leer todos. Hay factores, condiciones que llevan finalmente a una enfermedad de órganos nobles, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, renales, metabólicas, funcionales, neuropsiquiátricas, etc. En el medio, fíjense, en el cuadrado amarillo está la inflamación y la fibrosis. La inflamación que se produce por la replicación viral genera una situación en la cual ustedes van a tener una alta respuesta inflamatoria. Eso finalmente termina en fibrosis de los ganglios y hace que entonces la reserva inmunológica de los pacientes sea menor. La hipótesis es que la infección por HIV, como les decía, induce una respuesta inflamatoria persistente, resultando en respuestas patogénicas y enfermedades de órganos nobles. Hay marcadores elevados, incluyendo interleucina 6, que están asociados con el riesgo de comorbilidades llamadas, entre comillas, no SIDA. Es todo un tema para discutir si las comorbilidades que aparecen son o no relacionadas a la infección por HIV. Y el tratamiento antirretroviral, cuanto más temprano lo usemos, nos va a permitir reducir mejor los marcadores inflamatorios, que igualmente en muchos casos permanecen elevados comparados con las personas HIV negativas. Larga lista de patologías que se pueden ver en pacientes que tienen aún infección tratada, que van desde enfermedad cardiovascular, cáncer, síndrome metabólico, etc. Una cosa importante a tener en cuenta es que las personas cuando envejecemos presentamos un acortamiento de los telómeros. Eso tiene que ver con un incremento del turnover de las células T, es decir, se van acelerando el recambio, mueren las células y se van generando células nuevas cada vez con un ritmo menor y eso termina finalmente generando una reducción en los telómeros. Bueno, esto lo podemos pasar. Simplemente envejeciendo con HIV o solo envejeciendo. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo las patologías comunes de las personas que envejecen o estamos viendo patologías que son propias de las personas con HIV? Todas las que ustedes ven allí son patologías que puede tener la población general, pero se ven o más temprano o más frecuentemente en la población HIV reactiva. Hay mecanismos para daño cerebral, comorbilidades vasculares, metabólicas, fragilidad y sarcopenia, anemia, etcétera, que pueden estar acompañando esto. La senescencia celular, el tema del acortamiento de los telómeros, que como yo les dije,
el sufrimiento neuronal, particularmente por proliferación de virus en la microglía, y además a esto hay que agregarle la polifarmacia y las interacciones de drogas en pacientes de edad avanzada que toman muchas medicaciones. Por supuesto, el síndrome de frailty en inglés o fragilidad es muy marcado y en este caso es un estudio en hombres HIV positivos comparados con hombres HIV negativos. Ustedes pueden ver que a la medida que va pasando el tiempo la fragilidad aumenta, pero aumenta mucho más en los HIV positivos. Y la fragilidad, que inicialmente estaba descrita solo en el anciano, está ahora también vista con un incremento en la vulnerabilidad para estos pacientes HIV positivos. De modo tal que la fragilidad en sí mismo es un tema que genera enfermedad, porque hay mayor tendencia a la caída, hay mayor tendencia a complicaciones, etc. Y vamos a tomar un caso que es el caso de los cánceres. Y fíjense que estoy hablando de cánceres no marcadores. No sé si se alcanza a leer, yo desde aquí no leo nada, pero créanme que lo que está marcado en los cuadros que están intersectados muestra que la población mayor de 55 años es la que más tendencia tiene a tener cánceres no relacionados, entre comillas no relacionados. Ustedes saben que el Kaposi, los cánceres asociados a HPV, etcétera, el linfoma no Hodgkin, son considerados cánceres asociados. Acá estamos hablando de otro tipo de cánceres como cáncer de pulmón, etcétera, que son más frecuentes allí. Y particularmente en la población que tiene CD4 más bajos, o sea que a mayor edad y CD4 más bajos, el riesgo de cáncer no asociado, entre comillas, es más alto. Y acá lo pueden ver ustedes que con la edad esto se incrementa de una manera bastante marcada. Por el otro lado, la enfermedad cardiovascular que se ve en el adulto mayor HIV positivo está subestimada por los mecanismos de cálculo. Recuerden que el score de Framingham, por solo citar el más usado, es un score que fue desarrollado antes del HIV y su aplicación sirve como orientación, pero no es digamos, exactamente predictiva. En este estudio que yo les estoy mostrando ahora, ustedes pueden ver lo que se pudo predecir por Framingham o por el de la Asociación Americana de Cardiología, y en verde lo que en realidad se observó en esta población que fue estudiada. O sea que el riesgo es mayor que el que nos da Framingham. Hay un incremento del riesgo de infarto de miocardio en las personas que viven con HIV. Este es un estudio que se hizo en Boston, en el cual se compararon muchos miles de pacientes, 14.000 pacientes de la población general, con la población viviendo con el virus, y ustedes pueden ver que para todos los grupos etarios es mayor el riesgo para las personas HIV positivas. Por el otro lado, hay buenas noticias de la Corte de la Kaiser Permanente, que es una institución de California. Pueden ver ustedes cómo ha ido cayendo la incidencia de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular en las personas HIV positivas gracias a los tratamientos más tempranos, siempre y cuando se inicie tratamiento con niveles de CD4 por arriba de 500. Por supuesto que tenemos factores que son confundidores. Nuestra población fuma más que la población HIV negativa. Hay varios estudios que lo muestran. Probablemente asociado digamos, a la ansiedad, a la situación digamos, de estresores sociodemográficos como estigma y discriminación. Por ahí, digamos, una tendencia mayor a tomar riesgo, etcétera. Y entonces, evidentemente, es un tema que debería ser prioritario y debemos preguntarnos si discutimos el tema del tabaquismo con nuestros pacientes HIV positivos lo suficiente como para explicarles el riesgo incrementado que implica el tabaco. Acá pueden ver ustedes en el estudio de la Corte danesa la diferencia entre las personas que dejaron de fumar y las personas que siguen fumando, en rojo, y la incidencia de infarto de miocardio es claramente mayor para esta última población. O sea que evidentemente el tema del tabaco tenemos que tenerlo en cuenta también. Y el riesgo relativo de reducción de enfermedad cardiovascular evidentemente es mucho mejor si monitoreamos todos los elementos que tienen que ver con esto, como la hipertensión, la dislipidemia, pero también hacemos que la gente deje de fumar. Hay múltiples factores que pueden influir sobre la salud metabólica de nuestros pacientes, un tema que tenemos que tener cada vez más presentes. Yo siempre recuerdo la frase de Pedro Pons, un clínico español, que decía que infectología es medicina interna más fiebre, y cada vez más los infectólogos tenemos que hacer medicina interna, eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces tenemos una serie de factores que intervienen allí, particularmente más allá de los factores llamados ambientales. Tenemos que tener en cuenta la inflamación, como yo les decía, probablemente la traslocación bacteriana. Estén preparados para leer muchos papers sobre microbioma, sobre cambios en el microbioma en el futuro cercano, que puede ser una buena parte de la explicación de lo que pasa con nuestros pacientes. Y por supuesto, ciertos antirretrovirales son más dañinos que otros.
La pregunta es si nosotros como especialistas en HIV estamos tratando las comorbilidades. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y mostró que en realidad digamos, la prescripción de drogas hipolipemiantes es mucho mayor o mucho más frecuente en población HIV negativa que en población HIV positiva. Y el paciente HIV positivo nos tiene a nosotros como médicos de cabecera. Eso por lo menos sucede en mi país, no sé si sucede también en Colombia. Entonces es cierto que no vamos a tratar casos complejos. Yo no trataría una diabetes insulino dependiente que viene complicada y que no responde, pero puedo tratar una diabetes tipo 2, puedo tratar un paciente que tenga hiperlipemia, etcétera. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por la edad y la farmacocinética? Por las razones que están descritas allí. Tenemos por un lado problemas de absorción, que es más lenta en el paciente anciano. Tenemos problemas de distribución, porque hay un cambio en el índice de masa corporal. Todos tendemos a engordar con el paso del tiempo y eso genera evidentemente dificultades en la distribución. Cambios en el metabolismo. Nuestro hígado funciona de una manera más lenta para metabolizar las drogas y también problemas de eliminación renal. Comorbilidad significa polifarmacia. Polifarmacia implica riesgo de interacciones de drogas. Acá pueden ver ustedes, por ejemplo, los índices de polifarmacia en pacientes HIV reactivos que están en tratamiento antirretroviral y cómo en la medida en la que va pasando el tiempo, los distintos grupos etarios tienen desde 0 comedicaciones en rojo hasta tener más de 4 y pueden ver ahí cómo en las 3 columnas se puede ver claramente la diferencia en la medida en la que va pasando el tiempo. ¿Y cuál es el problema con las interacciones medicamentosas? Tenemos 2 tipos de problemas. Tenemos la posibilidad de que la medicación de HIV sea el perpetrador de la interacción medicamentosa. Por ejemplo, el ritonavir, por citar un caso del covicistat, que va a determinar entonces que otras drogas aumenten su concentración. O también puede ser que sea víctima. De repente yo estoy tomando atazanavir o estoy tomando rilpivirina y tomo un inhibidor de la bomba de Protones y entonces resulta que voy a ser víctima de una interacción medicamentosa. Entonces hay que tener en cuenta siempre en las 2 vías. Como es imposible retener en la cabeza, por lo menos para mí, toda esta información, yo siempre acudo a la página de Liverpool, a HIV Drug Interactions, que de paso les comento que desde Fundación UEF de Buenos Aires hemos desarrollado la versión en español de la página de Liverpool en acuerdo con ellos y la pueden encontrar en la web, así que ni siquiera la tienen que buscar en inglés. Hay un bajo nivel de interacciones medicamentosas en los inhibidores de la integrasa. Eso es muy claro, que es evidentemente la clase más limpia en este sentido. Probablemente la droga que menos interacciones medicamentosas tenga es el raltegravir, pero el raltegravir tiene el inconveniente de no venir coformulado y de tener que tomarlo 2 veces por día o 1 vez por día con dosis de 600 miligramos. La droga con más interacciones medicamentosas es el elvitegravir covicistat y las drogas con menos interacciones medicamentosas son indudablemente el dolutegravir y el victegravir. Recordar que la rifampicina es un potente inductor de la citocromo P450-3A y como les dijeron antes en la charla de tuberculosis, tenemos que tratar de mantener rifampicina en nuestros esquemas de tratamiento siempre que sea posible, salvo que haya resistencia, pero eso nos limita el tipo de drogas con las cuales podemos usar los antirretrovirales, ¿verdad? Así que es muy importante tener en cuenta la interacción de la rifampicina porque baja las concentraciones de muchos medicamentos. Y esto simplemente tomado de la página tomado de la página de Liverpool, no sé si alcanza a verse allí, tienen en la columna que está a la izquierda, un listado de las drogas de uso más común y en la columna horizontal tienen los distintos tipos de antirretrovirales. Y básicamente les marqué lo que pasa con los inhibidores de la proteasa y lo que pasa con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, probablemente con la excepción de la doravirina, que es bastante más limpia, pero vean como el resto de las drogas, básicamente los inhibidores de la integrasa, tienen muy pocas interacciones medicamentosas. Entonces realmente, si voy a tratar pacientes que están en esa etapa de adulto mayor, ¿qué es un adulto mayor? Mi definición es que es la persona que tiene 1 año más que yo, pero eso después ustedes pueden encontrarla en distintos cortes. Hay gente que habla de 50, 55, 60, 65, etc. Entonces, evidentemente, las interacciones medicamentosas no van a desaparecer. Tenemos el tema del envejecimiento, tenemos el tema de los diferentes prescriptores. Nuestros pacientes van a ver al traumatólogo que le va a dar un agente antiinflamatorio no esteroide, van a ir a ver al clínico que por ahí le receta un agente antihipertensivo, están deprimidos y van a ver al psiquiatra que le va a dar una medicación.
Y no siempre comentan que son HIV positivos y que tienen medicación que están tomando que puede o no tener interacciones medicamentosas. Eso sin contar todo otro capítulo que es el de las drogas recreacionales. No sé cuánto de importancia es el tema del chemsexo, del sexo químico aquí en Colombia. En Argentina no es muy frecuente, pero en Inglaterra es una verdadera pandemia, es una verdadera epidemia por lo menos, en el sentido de que se usa mucho drogas recreacionales para estimular la actividad sexual y mantener fines de semana prolongados muy divertidos, pero evidentemente esas drogas tienen interacciones medicamentosas con la medicación antirretroviral. Entonces, cuando estamos medicando a los pacientes, tenemos que pensar en estos tres elementos: el paciente que envejece, las medicaciones que toma y los antirretrovirales. Tenemos que usar antirretrovirales con menos potencial de interacciones, tenemos que tener un manejo de las drogas que evidentemente cambia con los años, por lo que dije antes de la afectación renal y hepática, y los pacientes van a tomar más medicaciones. Siempre en la visita revisen, ¿le han recetado algo nuevo? ¿Se ha comprado usted una medicación por su cuenta? No sé cómo es aquí en Colombia, en Argentina se puede comprar casi cualquier cosa en la farmacia, con excepción de psicofármacos en general, aunque también hay algún contrabando allí. Pero si alguien quiere ir a comprar desde imipenem hasta valsartán, va sin receta y se lo venden. Entonces puede ocurrir que el paciente se automedique porque la tía le dijo que con esa medicación anduvo muy bien, ¿verdad? Eso puede tener problemas. Entonces, siempre hace falta nuevos estudios cuando aparecen nuevas drogas para ver si esas interacciones son significativas o no. Que haya una interacción no implica necesariamente que se trate de una prohibición para usar la droga. Si ustedes entran a la página de Liverpool van a ver que está marcado con diferentes colores. Lo que es rojo claramente no se puede usar, lo que es naranja hay que tener cuidado y lo que está en verde no tiene problema. Finalmente, como les dije antes, la edad no es un preservativo, la edad no protege para contraer el HIV. Y nosotros tenemos dos tipos de pacientes que están en la tercera edad y son HIV positivos. Aquellos pacientes míos que tenían 35 años hace 20 y ahora tienen 55, y los pacientes estos que son de la segunda vuelta que les mencioné antes, aquellos que, reinician su actividad social y su actividad sexual y que no se sienten en riesgo. Entonces hay que tener, como en este caso que ustedes ven de estas fotos de Estados Unidos, campañas específicamente dirigidas a esta población para alertar que la edad no te protege. Evidentemente la actividad sexual no tiene límites de edad y esto es cierto inclusive antes de la aparición del Viagra. La generación gris va por la segunda vuelta, como les dije antes. Los adultos mayores no se sientan en riesgo, son presentadores tardíos. Los equipos de salud no solemos hablar sobre actividad sexual con los adultos mayores. ¿Quién le va a preguntar a una señora de 65 años si es sexualmente activa? La señora tiene derecho a ser sexualmente activa y por lo tanto tenemos que tenerlo presente. El testeo del HIV no es parte del screening regular en los adultos mayores. Los clínicos reciben a un paciente adulto mayor en su clínica y le van a pedir seguramente una glucemia, una urea, una creatinina, etc. No se le va a ocurrir decir, de paso hacemos un test de HIV. Y la persona puede preguntar, ¿por qué me va a pedir un test de HIV a mí? Probablemente para confirmar que usted es HIV negativa, porque seguramente no conozco la prevalencia de Colombia, pero seguramente debe estar en el orden del 0,5% o algo por el estilo. Porque usted tiene 99,5% de chance de ser HIV negativo. Pero si estuviera dentro del 0,5 se va a beneficiar enormemente por saberlo, por iniciar tratamiento y nos va a ayudar a proteger al resto de la población por aquello que indetectable equivale a no transmisible. El tiempo pasa y como sabemos el HIV produce morbimortalidad, pero hay otros gérmenes que también participan, como citomegalovirus, virus de la hepatitis, etc. La inmunosenescencia está fuertemente relacionada con la inflamación. La fragilidad o freitis, camino a la discapacidad, se relaciona con la mortalidad. HIV puede acelerar o acentuar el envejecimiento. Y si envejecer es malo, tener HIV es malo, pero envejecer con HIV es mucho peor. Es una combinación que es bastante negativa para nuestros pacientes. Todo lo que podamos hacer en materia de calidad de vida, estimular el ejercicio, la dieta, eso hay que considerarlo en cada visita. El tratamiento debemos seleccionarlo apropiadamente para cada individuo de esta población y tenemos que tener en cuenta que millones de personas viviendo con el virus van a envejecer. Todos los chicos jóvenes que estamos atendiendo ahora van a envejecer y eso va a significar un desafío para nuestro sistema de salud y va a acrecentar el papel de médico internista que tenemos que tener los médicos infectólogos. Y termino con una frase de Gabriel García Márquez que dice que no es cierto que la gente deje de perseguir sus sueños por envejecer. Envejece porque deja de perseguir sus sueños. Gracias por la atención.
Bueno, muchas gracias al doctor Khan por la excelente charla.